El día de hoy Bitcoin ha superado por poco su máximo histórico de los $69,000, lo que provocó una caída impresionante de aproximadamente un 15%. Es decir, después de superar su máximo histórico por unos cuantos dólares, Bitcoin tiene una caída de aproximadamente un casi 15%, un 14%. ¿Será realmente que esa resistencia de los $69,000 es muy fuerte y hará que Bitcoin comience una caída a buscar nuevamente la zona que fuimos a visitar después de tocar este nivel, que fueron los $15,000, o simplemente es una trampa para meterle miedo a la gente y que vendan sus Bitcoin antes del verdadero movimiento alcista? Pues en el análisis del día de hoy vamos a hablar sobre qué podría ocurrir, pero antes vamos a ver unas noticias interesantes que han ocurrido el día de hoy. Y bueno amigos, parece ser que con un Bitcoin en $69,000 en su máximo histórico fuimos capaces de superar a la plata en capitalización de mercado. Pero el movimiento de caída de Bitcoin después de haber alcanzado su máximo histórico fue tan rápido que bueno, recordemos que la vez anterior hablábamos de que Bitcoin había superado la capitalización de mercado de Facebook o Meta y que se encontraba en la posición número 9 de los activos más valiosos del mundo. Pues bueno, en breves momentos logró superar a la plata, solo que pues hemos perdido esa posición, pero que no cante victoria la plata, porque dentro de poco volveremos a ir por ella y esta vez sí que la dejaremos muy atrás. Y bueno amigos, aquí tenemos una nota que confirma que Bitcoin superó su máximo histórico. Los ETF de Bitcoin llevan el precio a un nuevo máximo histórico y aquí tenemos una captura del precio exacto al que Bitcoin llegó. Los 69.324.58 es el máximo que Bitcoin ha visitado. Por unos 300 o 200 dólares ha generado un nuevo máximo histórico. La verdad que desconozco qué plataforma es esta, pero bueno, ahí tenemos el dato. Bitcoin haciendo un nuevo máximo histórico por unos cuantos cientos de dólares. Y parece ser que a pesar de la caída que Bitcoin ha experimentado en las últimas horas de un 14%, los traders siguen optimistas y ligeramente alcistas a pesar de lo espeluznante que fue esta corrección. Y yo estoy de acuerdo con estos traders profesionales, porque bueno, no sé qué traders serán, pero en efecto, la corrección de un 14% de Bitcoin es muy poco para lo que ha subido. Es normal que tenga una corrección después de haber alcanzado un máximo histórico, porque muchas personas venden o toman beneficios una vez que se supera el máximo anterior, pero aún podría quedarle mucho recorrido alcista a Bitcoin y eso lo vamos a pasar a hablar en unos momentos. Y bueno amigos, lo que acaba de suceder el día de hoy es algo histórico. Bitcoin ha superado su máximo histórico antes de la llegada del halving. Esto nunca había ocurrido, es un acontecimiento único que vale la pena darle su reconocimiento porque demuestra los cambios importantes que han surgido en el mercado con la llegada de nuevos participantes. Y aquí la pregunta será que así como Bitcoin logró superar el máximo histórico antes del halving, lo cual es algo muy alcista porque nunca había ocurrido, para lograr superar el máximo histórico anterior pues se ocupó de mucho tiempo de acumulación. Podría ser que Bitcoin nos sorprenderá en el bull run alcanzando precios inimaginables. Sinceramente, el hecho de que Bitcoin haya superado el máximo histórico antes de la llegada del halving me hace creer que esa barrera de los $100,000 será muy fácil de romper una vez empiece el verdadero bull run. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día martes 5 de marzo, son las 7:08 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 63.700 dólares. Bitcoin el día de hoy ha superado su máximo histórico por unos cuantos dolaritos, alcanzando la cifra de los $69,000 y ya vimos cómo en algunas plataformas alcanzó incluso los 69.300. Pues bueno, nuevo máximo histórico para Bitcoin
Y como era de esperarse y platicábamos el día de ayer, era posible que Bitcoin, al superar su máximo histórico, pudiera tener volatilidad. El día de hoy Bitcoin ha tenido un movimiento de caída bastante impresionante de un 14% a buscar los 59.000, aproximadamente ese nivel. ¿Qué significa que Bitcoin ya no va a seguir subiendo? Pues para los que son nuevos, lamento informarles de que el mercado tiene rebotes y tiene retrocesos en diferentes temporalidades. Por eso el día de ayer comentábamos que si usted es una persona que no es trader y que es holder, pues puede comprar sin importar en los precios que sea. Aunque comprar pegados al máximo histórico es un error. Y esto, pues, les repito, lo hablamos en el video de la estrategia de Nayib Bukele, en la cual, pues, sus peores compras fueron pegado al máximo histórico anterior y compras por encima del máximo histórico. Así que si usted supuestamente es holder y compró en zonas de 64.000, 65.000, 67.000, 68.000 y ahora tiene miedo y quiere vender, entonces no se engañe, usted no es holder, usted es trader o quiere hacer trading. Entonces, si usted quiere hacer trading, pues tiene que esperar retrocesos para poder comprar. No puede comprar una vez que el precio sube. Tienes que esperar su retroceso y ver en qué temporalidad comprar. En este caso, si Bitcoin llega a tener un retroceso en gráfico diario, que de momento tiene un patrón bajista, se ha girado a la baja y la zona de compra se encuentra en precios cercanos de los $55.000 a los $50.000, pues entonces tendría que esperar un retroceso para poder comprar con un patrón alcista, porque nosotros probablemente sí vayamos a superar el máximo histórico de Bitcoin, no de la forma en que la hemos hecho, sino de una forma bien, pero todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo. Así que los retrocesos que Bitcoin tenga van a ser oportunidades de compra, ya sea retrocesos en gráfico diario, ya sea en gráfico semanal, dependiendo de la temporalidad que esté operando, porque hay diferentes temporalidades. Y en este momento, pues parece ser que Bitcoin está apuntando a tener un retroceso en gráfico diario. Es decir, podríamos ver estos niveles y de llegar a este nivel de los 55.000 a 50.000 con un patrón alcista, pues entonces se podría intentar operar a la alza, ¿no? Pero habría que esperar a que llegue aquí y que nos dé un patrón alcista. Eso para gráfico diario. De momento Bitcoin no ha tenido un retroceso y no ha llegado a una zona de compra desde la última vez que llegó a una zona de compra en los $42.000. Desde entonces, pues no la hemos vuelto a visitar y no sabemos si lo vamos a hacer, ya que pues este movimiento de caída pudo haber sido simplemente una manipulación antes de continuar cayendo. Pero eso no lo vamos a saber hasta que Bitcoin llegue a estos niveles de precio y nos dé un patrón alcista para poder entrar al alza, ¿no? De momento el patrón es bajista, lo que podría traducirse en un rango como la vez anterior o como un retroceso para esta semana y parte de la próxima semana, ¿no? Es decir, podríamos estar en rango un poquito antes de romper en serio el máximo histórico. Gráfico de 4 horas, a pesar de que estamos en la zona de compra, no hay un patrón alcista, pero es posible que veamos un patrón alcista en gráfico de 4 horas en las próximas horas, así que hay que estar muy pendiente a gráfico de 4 horas para ver si se puede tener una oportunidad de rebote, al igual que se tuvo acá. Entonces, eso para gráfico de 4 horas. Yo sé que muchos podrán tener la pregunta de si Bitcoin va a seguir subiendo o no. La respuesta es que sí, Bitcoin va a superar el máximo histórico, va a seguir subiendo, pero hay cosas que hay que tener claras. Primero, que es posible que haya una manipulación antes de superar el máximo histórico. No sabría decirles si el movimiento que hemos tenido es la manipulación que se va a dar o va a haber una corrección más importante antes del rompimiento, porque suele haber movimientos de manipulación antes de superar un máximo anterior. Les pongo el ejemplo de la vez que Bitcoin superó. Nosotros estuvimos a punto de superar esa zona, tenemos una caída y después tenemos el movimiento fuerte para romper. Eso ocurrió ya en los $25.000. Entonces, en este nivel donde nos encontramos, puede ser que tengamos ese patrón. Pues en ese entonces se hablaba mucho de un famoso patrón de tasa con asa, ¿no? En Bitcoin. Es decir, esta es la asa y después el movimiento alcista. Más o menos esto, ¿no? Así, pues este mismo patrón ustedes van a empezar a verlo, que la gente lo va a empezar a compartir en muchos lados, pero ahora a partir del máximo histórico, es decir, la tasa con asa. Bueno, entonces, de llegarse a dar esta oportunidad en Bitcoin, porque es que sería una oportunidad para comprar para gráfico semanal, esta oportunidad antes de la ruptura del máximo histórico, y aquí ya estamos hablando en temporalidades grandes, podría ser entre precios cercanos de los 52.000 a los
$40,000, es decir, este nivel de acá. Si Bitcoin se acercara a precios cercanos de 43,000 o 50,000, bueno, si llega a 50,000 yo no compraría, pero si se acercara a precios cercanos de $43,000, probablemente yo sí que compraría Bitcoin. Lo que he vendido en precios de $57,000, pues lo compraría en los 43,000. Si esto no ocurre, si Bitcoin no tiene un retroceso en gráfico semanal y le da por romper por la fuerza alcista que lleva gracias a los ETF el máximo histórico y se va a 80,000 o 90,000 o 100,000, lamentablemente yo no compraría nada y me quedaría fuera de Bitcoin y probablemente seguiría acumulando cripto. Así que ustedes pueden investigar si quieren del patrón tasa con asa. Yo desconozco mucho de ese patrón, pero les repito, algo similar a lo que ocurrió en los $25,000 puede ocurrir si Bitcoin retrocede a partir de donde está en un gráfico semanal. Pero que Bitcoin va a superar los $69,000, posiblemente sí. Pero antes de eso, pues pueden haber manipulaciones y el que es holder esto no le interesa porque al final pues ya va dentro del movimiento. Pero a nosotros, los que hemos venido vendiendo y somos traders, pues puede ser que nos interese que Bitcoin tenga un retroceso y saber que en esa zona de los $43,000 aproximadamente puede ser una buena oportunidad de compra para llevarse la ruptura del máximo histórico si no se tiene a partir de aquí. Pero eso ya son fantasías, simplemente les cuento lo que yo voy a hacer en dado caso tengamos ese retroceso. Y bueno, de todas maneras, gráfico diario, patrón bajista, probabilidad de retroceso para esta semana y parte de la otra, ¿no? Objetivo, precios objetivos. Tal vez visitar la zona de entre los 54,000 y los $50,000 en un gráfico diario. Gráfico de 4 horas, habría que ver si Bitcoin, habría que esperar un patrón alcista que posiblemente lo dé Bitcoin en las próximas 3 velas de gráfico de 4 horas. Si Bitcoin no continúa cayendo, que recuerden que la zona de soporte va a ser los 57,000, que es la resistencia que nos costó un poco sobrepasar la vez anterior. Entonces, si Bitcoin llega a zona de 57,400, pues sería el soporte para un posible trade de gráfico de 4 horas. Así que vigilar esa zona de los $57,000 si llegamos a perder los 62,000, que recuerden que es una zona de soporte importante también, ¿no? Que nos costó mucho trabajo superar y de momento pues en gráfico de 4 horas estamos por encima y gráfico diario está cerrando por encima de ahí también. Si perdemos los 62,000, pues entonces 57,000 serían el siguiente objetivo. Y caballero, ¿qué pasa si Bitcoin no retrocede en gráfico diario ni semanal y sigue subiendo? Bueno, si Bitcoin rompe el máximo histórico, es decir, si a partir de aquí decide seguir subiendo, pues las resistencias van a ser 76,000 y $84,000, 83,700 más o menos. Entonces, esos serían los siguientes objetivos de Bitcoin después de un nuevo máximo histórico. Así que nada, por mi parte esto sería todo. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.